Vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a continuar con la parte de crear, ah, vamos a crear las relaciones, vamos a crear las restricciones y vamos a crear, este, ah, a ver, vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Vamos a crear los índices, las restricciones y las relaciones que necesitemos para las tablas que ya creamos. Entonces, vamos a continuar entonces. Como siempre, te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Juan y me da muchísimo gusto que estés aquí. Eh, en la clase anterior estuvimos trabajando, o mejor dicho, trabajamos con toda la parte de crear las tablas y dijimos que en la siguiente clase y vamos a crear los índices y las relaciones. He cambiado aquí el título aquí de esta hoja. He agregado las restricciones porque realmente también hay restricciones que van involucradas junto con los índices y las relaciones que también vamos a estar creando. Entonces, creamos ya cada una de las tablas y creamos, pues cada uno les asignamos su ID que va a necesitar, el campo con el que va a estar relacionado con la otra tabla. Dijimos que los campos que están marcados o que están con letra de color rojo son campos que van a estar relacionados con otra tabla. Regularmente les comentaba que acostumbro a ponerle el nombre ID y el nombre de la tabla a la que pertenece. En este caso, ID empresa pertenece a la tabla de empresas. ID categoría, este campo no lo utilizamos, lo voy a quitar de aquí y voy a mover esto hacia arriba porque ese campo no lo utilizamos. ID de medida se refiere a la tabla medidas. De la misma manera, ID empresa, dijimos que la ID empresa iba a estar en todas, a excepción de la tabla medidas, ¿de acuerdo? Entonces, me he adelantado para que este video no sea tan largo y podamos avanzar un poco más hacia lo que es parte también muy importante de todo esto, que son los formularios. Me he adelantado ya y he creado las relaciones, he creado la llave primaria y las llaves foráneas que se necesita para cada una de las tablas. Te estoy dejando en el archivo este de trabajo que se llama SQL Estructura Tablas. Te lo voy a volver a compartir para que ahí descargues o para que ahí vayas copiando cada una de las consultas que tienes que ejecutar. Hay que revisar, por ejemplo, justo acá debajo de aquí, a partir de la tabla materiales, porque las demás ya las creamos y las debes de tener creadas los otros archivos de trabajo. Eh, aquí, a partir de materiales, aquí viene la consulta para crear la llave primaria, viene la consulta para crear la llave foránea, que es la relación entre la tabla materiales y la tabla empresa. Viene la consulta para crear la relación, perdón, para crear el índice único, el campo material empresa, para que únicamente pueda haber un código por empresa, o sea, que no se pueda repetir el mismo código por empresa, ¿ok? Para eso es este índice único. Y de la misma manera, en la tabla medidas únicamente creamos la llave primaria y creamos la clave única que es para el campo U-medida. Y así viene para cada una de las tablas, viene después de todo lo que es la estructura de la tabla, que la creamos en la clase pasada, pero aquí te estoy dejando también por en caso de que en algún momento tengamos que borrar alguna tabla o si llega a suceder que la borras por accidente, aquí tienes la estructura como debe de ser. Viene la llave primaria, viene la llave foránea y viene el índice único en caso de que sea necesario. ¿Ok? Entonces, en caso de que haya modificaciones o que tengamos que hacer algunas modificaciones, pues lo vamos a ir viendo en las clases, en las clases subsecuentes y vamos a ir pasando los cambios que necesitemos. Entonces, aquí están todos los cambios. Únicamente he dejado la última tabla, que es la tabla ventas detalle, que es el detalle de las ventas. La he dejado esa nada más para que lo hagamos en esta parte y pasemos ya a la parte de los formularios. Entonces, bueno, adicional a esto, quiero comentarte también este archivo lo vas a recibir y obviamente tendrías que estar trabajando con él al momento de que estés viendo este video. Y de la misma manera comentarte que he hecho algunos
algunas modificaciones al archivo base, que es el archivo en el que estamos trabajando, el archivo de trabajo de Excel. Y obviamente te recomiendo que lo utilices este archivo de trabajo que vas a descargar cuando recibas la notificación de este correo, que trabajes a partir de este archivo, porque le he hecho muchas mejoras, me he tomado un tiempo, por eso fue que me tardé un poco en publicar el siguiente video. Le he hecho algunas adiciones en cuanto a funcionamiento y demás, para que sea un poco más rápido y para que sea también un poquito más entendible lo que que te pueda transmitir mejor la idea. Ok, una de las cosas que he adicionado, y básicamente es lo principal, lo he adicionado en la ventana para ejecutar el código. En esta ventana he agregado una lista de un cuadro de lista en el cual vienen listadas, valga la redundancia, cada una de las tablas que hemos creado o que existen en la base de datos. Viene primero el nombre de la base de datos que estamos utilizando, ¿verdad? Recuerda que puedes crear hasta 10 bases de datos distintas. Entonces, esta es la base de datos que estás utilizando o que estoy utilizando, y dentro de esa base de datos existen todas estas tablas que tengo aquí. ¿Ok? También en caso de que hubiera alguna consulta, aparecería por acá. Por ejemplo, voy a crear una consulta que se llame usuarios, y le voy a poner que me seleccione el usuario y el alias. Ok, entonces ya creé esta consulta que acabo de crear aquí. Se pone acá abajo esta parte que dice únicamente consultas. De consultas SQL, ahorita te lo voy a mostrar. De consultas que viene aquí, te va a aparecer aquí. Y al mismo tiempo, cada una de las tablas que te aparecen aquí, si le haces doble clic, por ejemplo, voy a ir al de empresas. Si le haces doble clic, te va a aparecer el código para que nada más lo ejecutes y ya se ejecute, perdón, para que ya lo ejecutes y se abra la consulta con la información que aparece ahí. Le he puesto por defecto que te aparezca, que únicamente te mande 100 registros, por aquello de que tuvieras muchísimos registros, pues lo puse por defecto que te muestre 10. Ya en caso de que los quieras todos, pues nada más le quitas el top 100 o el top 10 en caso de que lo pusieras, ¿verdad? Y le dejas únicamente el asterisco para que sea todo. Entonces, aparte de esto, de esta modificación o de esta parte que le acabo de agregar, como decía, aquí simplemente hay que hacerle doble clic, le haces doble clic y te da ya el código para ejecutar esa consulta. Entonces dijimos que las consultas, por ejemplo, esta de acá, la que acabo de crear, pues únicamente va a incluir dos nombres, el nombre del usuario y el nombre y el alias, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte creo que va a ser nos va a servir mucho por aquello de que tengamos que estar revisando constantemente información de la tabla o algo, pues ya no hay necesidad de volver a escribirlo todo, ni de ir a copiarlo del archivo de texto. Simplemente hacemos doble clic aquí y ya tenemos lista la consulta. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que le hacemos aquí, simplemente se va a construir el texto, la cadena SQL para que la podamos ejecutar, la instrucción SQL. ¿Ok? Y de acá, que dice consultas SQL, es he agregado o he adicionado aquí otra parte que no es otra cosa nada más que puedes crear, por ejemplo, un script o puedes crear pues una sentencia, pero si no la quieres ejecutar todavía en la base de datos, la puedes poner aquí y la puedes guardar acá. Entonces, estos se van a guardar acá en esta hoja que he adicionado, se llama consultas SQL. Aquí están, esta parte de acá. En caso de que modifiques esta de aquí, espero que no me vaya a quedar mal. En caso de que la modifiques, aquí le das guardar y se va a modificar acá en la tabla, ¿ok? Y entonces la siguiente vez que la vuelvas a poner, pues ya va a estar como la debes de tener. En caso de que la quieras ejecutar, pues simplemente le das acá en ejecutar, te va a decir que no se puede porque la tabla empresas ya existe, ¿ok? Pero, entonces, si quieres crear, por ejemplo, una nueva consulta que quieres guardar, que no la quieras ejecutar todavía,
simplemente borras acá y le pones aquí, por ejemplo, crear tabla, tabla 5, y le pones campo 1, integer, campo 2, byte, campo 3, date, y no quieres ejecutarlo todavía, no quieres crear la tabla, lo quieres guardar porque lo quieres terminar después, pues aquí le das guardar y te va a pedir un nombre y le vamos a poner aquí, por ejemplo, tabla 5. Le damos a aceptar y ya se guardó acá abajo, ¿ok? Ya se guardó el código acá abajo y ya se me puso también acá abajo. Entonces, si de repente yo lo quiero ejecutar, vengo y lo pongo de acá, lo selecciono y me lo traigo de la hoja, simplemente me aparece por acá y ya lo puedo ejecutar acá y ya se me crea la tabla 5. Bueno, que en realidad no le puse tabla, le puse TBL5. Table, me faltó la A, pero ya me aparece acá, ya la tengo creada acá en mi base de datos. Entonces, para eso nos va a servir, voy a borrar esta. Para eso nos va a servir esta parte de acá, esta que se llama consultas SQL, para que nosotros podamos escribir una definición aquí. En realidad puedes escribir cualquier texto, no tiene que ser una definición de una instrucción SQL válida, puede ser cualquier texto, una nota si quieres o lo que sea. En realidad pudiera ser eso, ¿no? Aquí le puse consultas SQL, pero en realidad pudieran ser notas, pudiera ser texto, pudiera ser lo que tú quieras, porque puedes guardar cualquier dato y lo puedes poner acá y luego lo puedes recuperar a través de esta lista que te aparece por acá. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la parte que ya tenemos. Bueno, y aparte también le he puesto aquí unos botones para disminuir el tamaño de la fuente en caso de que quieras que esté un poco más grande. Lo he puesto aquí para que de repente a lo mejor le voy a estar agrandando o disminuyendo el tamaño, aumentando o disminuyendo dependiendo de lo que estemos viendo. Perfecto. Entonces, en cuestiones del editor de la ventana para ejecutar los códigos SQL, esta es la parte que he adicionado este cuadro de lista con la información de las tablas, las consultas, y adicional a ello, como te decía, lo de la hoja consultas SQL que aparece acá en nuestro libro de trabajo. Esa es una parte, o mejor dicho, eso es lo que adicioné a esta hoja y, perdón, a este formulario, ¿de acuerdo? Y adicional a ello, aquí tengo ya, tengo un par de iconos porque he creado ya unos formularios que te los quiero mostrar antes de que empecemos a crear los siguientes formularios, ¿de acuerdo? En realidad, el crear un formulario va a ser lo mismo para el formulario que vayamos a hacer. El procedimiento va a ser exactamente el mismo, pero te recomiendo, como te decía, que actualices o que utilices a partir de este video, utilices este archivo porque también he actualizado una de las funciones que se encargan de gestionar los formularios, las he actualizado, les he hecho algunos cambios, ¿verdad? Para su mejor funcionamiento. Entonces, es necesario que trabajes con este archivo. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el que dice empresas y obviamente me va a abrir el formulario de empresas. Tengo aquí las empresas. Ya tengo, por ejemplo, la tabla. Voy a venir acá y, bueno, voy a ejecutar voy a ejecutar la de empresas y aquí tengo los campos. Voy a ver si lo puedo poner acá para que se vea. Ok. Aquí tengo el formulario y tengo el campo ID. En cuestiones del formulario, lo que es la etiqueta, lo que aparece al lado izquierdo del campo o del control de texto, no tiene que llevar el mismo nombre, ¿ok? Acuérdate, o si nunca has utilizado formularios, es una etiqueta que no tiene que ser el nombre del campo, o sea, puede llevar cualquier texto. Aquí tiene ID, que en realidad es el ID de la empresa, luego tiene la empresa, perdón, luego tiene la empresa que se refiere al campo empresa, dirección 1, dirección 2, ciudad, estado, país,
Entonces, cada uno de los campos que tenemos acá en la tabla de empresas son los campos que debemos de tener acá. Voy a regresar al archivo. Entonces, cuando creemos un formulario, es necesario que incluyamos todos los campos que tenemos en la tabla, independientemente de que el campo esté visible o no esté visible, ¿ok? Independientemente de que el campo esté visible o no esté visible, a lo mejor yo quiero tener el de baja, pero no quiero que esté, no quiero que se vea, entonces le pongo la propiedad visible a falso, ¿verdad? Pero debe de estar incluido dentro de todos los controles a la hora de guardar, a la hora de hacer los movimientos. ¿Por qué es necesario esta parte? Bueno, esta parte es necesario, o mejor dicho, ¿por qué? Es necesario hacerlo de la manera como te lo estoy explicando, si es que utilizas o decides utilizar la función, ¿verdad? Que por defecto trae el formulario y ahorita vas a ver su funcionamiento para que obviamente de lo que trata esa función es de que no tengas que escribir nada más de código adicional a lo que ya trae, a menos que tengas que hacer un procedimiento extra en tu formulario, pues entonces ya te tocará escribir la parte que necesites. Pero en teoría, este formulario de empresas, por ejemplo, lo único que escribí adicional en este formulario que no lo traía, ¿ok? O sea, importé el formulario templete, le agregué cada uno de los controles porque este formulario está conectado con la tabla empresas, ¿ok? Lo único que adicioné fue este botón de comando que tiene los 3 puntos y que me va a servir para buscar, ¿ok? Aquí lo puse nada más de muestra porque en realidad no voy a buscar el país, pero lo puse únicamente de muestra. Esa parte la tengo en el de usuarios que funciona como debe de ser, ¿verdad? Pero únicamente puse este botón fue lo único que adicioné, o sea, agregué los campos, le puse los nombres a cada uno de los campos. Cuando hablo campos o controles, me estoy refiriendo a estos que estoy seleccionando cada uno y que debe de llevar el nombre tal cual está en la tabla. En este caso, ID empresa, dirección 1, que ahorita lo vamos a ver. Y de esta manera, teniendo todos los campos tal cual están en la tabla, no necesitamos hacer absolutamente nada más. El formulario va a funcionar automáticamente. Yo le puedo dar guardar, le puedo dar borrar, le puedo dar agregar y puedo agregar información sin necesidad de tocar una sola línea de código. En el caso de que yo quiera buscar, por ejemplo, voy a abrir el de usuarios. En el caso de que yo quiera buscar, por ejemplo, si creo un usuario nuevo, y acá le voy a poner María, y quiero saber, perdón, primero le voy a decir a qué empresa pertenece, entonces quiero saber a qué empresa lo voy a asignar, le voy a hacer clic aquí en este botón, ¿ok? Y me va a abrir la ventana o me va a abrir el formulario de las empresas porque quiero asignarle una empresa a esta persona. Entonces le voy a decir que pertenece a la empresa 123 y cuando abro el formulario para buscar, me va a aparecer este icono que dice seleccione, bueno, me faltó aquí, seleccione el registro activo y cerrar. Quise ponerle selecciona. Entonces le hago clic aquí y al momento de que le hago clic me va a llevar el 5 y la empresa en este caso y me lo va a poner acá. El 5 me lo va a dejar acá, que es el campo que se va a guardar en la tabla. Y este de empresa 1, 2, 3 me lo deja únicamente para que yo lo vea en ese momento. Esta parte de aquí, sí vamos a tener que tocar el código para adicionar esa parte para que se vaya mostrando cada vez que yo me esté desplazando entre registros, pero esa parte lo vamos a hacer en conjunto, ¿ok? Entonces, lo que he puesto adicional de la misma manera a este formulario, ¿verdad? Una vez que lo traje del templete, un formulario vacío, por decirlo de alguna manera, únicamente adicioné este botón y obviamente ese botón tiene el código, le tuve que escribir el código, una línea de código muy sencilla, para poder mandar llamar al formulario en el que voy a buscar. Pero bueno, ahorita te voy a explicar esa parte, simplemente te quería mostrar el formulario de usuarios y vamos a crear ahorita el siguiente formulario. Vamos a crear el de las unidades de medida, que es algo muy sencillo porque simplemente recuerdo, creo que tiene 3 o 4 campos. Entonces, vamos a hacer ese y vamos a ver cómo funciona esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cerrar y voy a ir al entorno de programación. Y voy a venir acá tengo este templete, lo que voy a hacer, solamente lo voy a exportar para asegurarme porque no recuerdo si exporté la última versión. Y lo voy a quitar.
Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para agregar la tabla? Por ejemplo, me voy a ir a la estructura de las tablas. Ya tengo el de empresas y tengo el de usuarios. Ahora me voy a ir con vamos a ir con el de materiales. Bueno, vamos a crear primero el de unidades de medida, el de medidas, y luego creamos el de materiales. Ok, entonces vamos a crear el de medidas y para esto vamos a necesitar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, recuerda que es este. Este de acá debería de ser, pero como nomás lo puse para indicar, puede que a lo mejor me haya equivocado. Entonces lo voy a tomar de acá, que es la definición de la tabla que tuvimos. Entonces así es como está guardado. Entonces voy a venir al archivo y voy a entrar a la hoja que se llama, la voy a poner visible porque la oculté, esa que se llama PS Objetos BD. Esta tabla, perdón, esta hoja es la que va a tener toda la información. Y mira, voy a borrar todo esto porque estaba haciendo unas pruebas. Entonces, aquí voy a poner el nombre de la tabla que voy a crear. ¿Ok? Ojo aquí. Aquí voy a poner el nombre de la tabla que voy a crear. Aquí le voy a poner el título, cómo quiero que se llame. Bueno, voy a poner de una vez acá para que se me pongan los recuadros acá. ¿Cómo quiero que se llame mi formulario? Le voy a poner FRM medidas. ¿Ok? Así se va a llamar mi formulario. Tengo que escribir acá en la columna A para que me pueda poner lo demás porque tiene formato condicional. Por eso es que no me aparecía en primero. ¿Ok? El nombre de mi tabla. Esto es indispensable. ¿Ok? El FRM obviamente está relacionado con el formulario para que muestre el título y tome estos campos para la búsqueda y todo lo demás. Toda esta parte está relacionada con el formulario. Si el formulario que yo estoy ejecutando no existe aquí en esta hoja, el nombre no existe aquí, pues no nos va a poder llevar la información que tengamos aquí. Ahora, el formulario FR Medidas se va a conectar con la tabla TBL Medidas. Aquí es donde creamos nosotros la conexión. ¿Ok? Entonces, esta parte es fundamental. Nombre del formulario y nombre de la tabla. ¿Ok? El nombre de la tabla que está en nuestra base de datos y el nombre de nuestro formulario que vamos a crear. ¿Ok? Entonces, el título va a ser lo que aparece. Te voy a mostrar el de usuarios. El título va a ser esta parte donde dice usuarios, es lo que va a aparecer en el formulario. Entonces, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, para medidas, le puedo poner catálogo de unidades de medida. No sé si vaya a caber, si no, ahorita lo modificamos. ¿Ok? Luego me dice campo ID. Esta parte, ¿por qué lo necesito? Creo que lo expliqué brevemente o en la introducción del curso, no recuerdo, pero este campo ID se refiere al campo ID, a la llave primaria que agregamos en la tabla. En este caso creo que es ID medida y lo vamos a corroborar en la definición de la tabla. Ajá, se llama ID medida. ¿Ok? Y el siguiente campo que me pide acá, que dice campo búsqueda, voy a poner este campo que se llama UMedida. ¿A qué se refiere este campo? Ok, ID medida va a ser mi llave primaria, ok, de mi tabla. ID usuario, ID empresa, ID medida, ok. Para cada una de las tablas le tenemos que agregar aquí el campo. ¿Qué tiene que ver esto o para qué me va a servir esto? Esto es, como te decía, porque utilizando la función que nos va a permitir gestionar los registros, guardarlos y mostrarlos y todo, ¿verdad? En caso de que utilices esa función, que obviamente esa función no le tendrías que mover nada en el sentido de que no necesitas hacerle cambios, ¿verdad? Para que funcione, funciona siempre y cuando la tabla y el formulario estén relacionadas mediante el nombre y todo lo demás, y los nombres de los campos en el formulario sean los mismos de los campos en la tabla. De esa manera no vas a tener ningún problema. Entonces, este campo, el campo ID, nos va a servir para identificar. Recuerda que en la clase anterior mencionaba que cuando hacemos una actualización, una consulta de actualización o una consulta de inserción de datos, no necesitamos incluir el campo llave primaria, en este caso ID medida. Si yo quisiera hacer una modificación a un campo en el de unidades de medida, ¿verdad? No tengo que incluir en los campos que voy a actualizar, no tengo que incluir la llave primaria, en este caso ID medida. Tendría que incluir únicamente los demás. Obviamente, si se trata de una consulta de actualización o de borrado, tendría que incluir en la cláusula where, tendría que incluir este campo, ¿verdad? Para hacer referencia únicamente al campo que queremos actualizar o borrar, porque si no,
o actualizamos todos o borramos toda la tabla, ¿de acuerdo? Y el campo de búsqueda, que en este caso yo le puse medida, va a ser el campo en el cual va a funcionar el buscador, como es el caso, mira, de el formulario usuarios, dice campo de búsqueda usuario. Por lo tanto, esta parte va a ser para esta parte. Mira, para cuando yo busque aquí, que es un buscador que también ya viene incluido, tú puedes crear tu buscador independiente, ¿ok? Esa parte no hay restricción, obviamente, pero esa parte te va a corresponder a ti hacerlo, ¿verdad? Todos los formularios van a incluir este buscador y dependiendo de si está bien definido el campo o no está bien definido, te va a aparecer el buscador o no te va a aparecer. Entonces, aquí yo le puse usuario, en el campo allá dice usuario, en el campo buscar. Entonces, lo que quiere decir es que si yo escribo aquí un nombre, en este caso Juan, lo va a buscar en el campo usuario de la tabla y si existe, me va a llevar a ese campo. Entonces, si yo vengo acá, pues sí existe Juan, no sé por qué no me lo muestra. A ver, voy a ver cómo dice acá. Ok, creo que ya sé dónde está el error. Lo que pasa es que cambié los nombres de las tablas de objetos. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalle con esa parte, porque por alguna razón no me está. Ok. Entonces, la parte esta es para el buscador que viene en cada uno de los formularios. Y de la base de datos, por qué incluí una columna que diga base de datos? Por el hecho de que como el programa puede ser multiempresa, ¿verdad? Podemos crear más de una empresa. Entonces, esa parte es obviamente necesario que esté indicado aquí para que no se repitan, o sea, por si tienes tablas y datos repetidos aquí, pues obviamente sean los que pertenecen a una empresa, ¿no? Aunque como decía, eso de crear múltiples empresas, pues está muy bien si realmente tienes bien definido lo que vas a hacer, porque en realidad pues tienes hasta 10 bases de datos, entonces realmente puedes utilizar una para cada empresa. Pero bueno, la opción ahí está. Entonces, vamos a crear el formulario medidas, vamos a utilizar la tabla TBL medidas, que es la que se va a conectar. Este título, este campo va a ser el ID, este campo va a ser para la búsqueda y en esta base de datos. Ahora, ¿cómo voy a importar el formulario? El formulario también lo vas a recibir en los archivos de trabajo, vas a recibir el templete, vas a recibir el templete y lo ideal es que ese formulario lo tengas donde tienes el archivo, donde tengas guardado el archivo, por ejemplo, app inventario, lo tengo aquí en esta carpeta donde estoy, la que tengo visible, y debe de haber una carpeta que se llame templates, ¿ok? Ojo, tal cual está aquí para que no tengas que modificar el código, templates. Dentro de esta carpeta debe de estar el formulario template, frm template.frm y frmtemplate.frx. Lo demás no les hagas caso, son solamente unas copias que saqué. Los que deben de estar ahí siempre son estos y son los más actualizados. Entonces, esos formularios deben de estar en esa carpeta, ¿ok? En la carpeta templates. ¿Por qué? Porque la importación va a ser automática en el sentido de que le voy a hacer clic aquí, en este icono, aquí donde dice formulario, en el encabezado de columna, en este icono que tiene aquí. Nada más voy a posicionarme en la fila del formulario que quiero importar. Si le doy en empresas, pues me va a decir que ya existe. Si le doy a medidas, ok, me lo va a crear. Me dice el formulario FR medidas fue creado exitosamente. Me dice fue creado, pero en realidad lo que hace fue que lo importó, ok, lo importó de allá del templete, trajo una copia y lo renombró. Entonces aquí lo tengo ya. Y este es el formulario templete, o este es el formulario, perdón, que es de base, ¿ok? Tiene un campo ID y tiene un campo 1, que son únicamente para tenerlos ahí, como indicando que debe de haber un campo ID. Lo ideal sería que lo hubiera, ¿no? En realidad, este campo de acá que dice nuevo registro, no hay que borrarlo, ¿ok? Porque ese campo nos sirve para gestionar los datos. Vuelvo a lo mismo. Todo esto que estoy mencionando es utilizando la función que viene definida por defecto, que ahorita la vamos a ver, la mostré en el primer video, pero la mostré de manera rápida y dije que le iba a explicar, ¿ok? Entonces, la parte esta de los campos
Este que dice ID, pues lo vamos a renombrar dependiendo del nombre del ID de la tabla, en este caso de la tabla medidas, ¿verdad? Y vamos a agregar los demás campos. Pero antes de eso, me adelanté bastante. Dijimos que íbamos a crear primero las... ok, de la tabla venta detalles, lo que pasa es que de aquí me subí y me fui detallando lo que había hecho y no terminé esta parte. Ok, tabla ventas detalles, dijimos que íbamos a crear cada una de los índices, las restricciones o lo que tengamos que hacer. Entonces me voy a llevar primero la llave primaria, ok, y voy a venir acá y lo voy a ejecutar acá. Recuerda, alter table es para actualizar una tabla porque la tabla ya está creada. Le vamos a decir qué tabla queremos actualizar y le vamos a decir que vamos a agregar una restricción y en este caso va a ser una llave primaria. Después del add constraint, que es la restricción, ponemos el nombre, ¿ok? El nombre, eso es importante que lo tengamos. Lo estamos haciendo de esta manera para que tengamos el nombre y si en algún futuro lo queremos borrar, pues tenemos el nombre y sabemos cómo se llama esa restricción que creamos. Entonces, después le indicamos que es una restricción llave primaria con el primary key y entre paréntesis el nombre del campo al que queremos asignar esa llave primaria. Entonces le estamos diciendo que el campo ID venta detalle va a ser la llave primaria. Perfecto, la ejecuto, ya quedó ejecutada correctamente. Ahora voy a venir y voy a crear la relación. Esta relación va a ser una llave foránea. Es para crear esta es para crear la relación entre tablas. Y si te fijas, es lo mismo, alter table, add constraint, ¿ok? Va a agregar una restricción. En este caso es una restricción llave foránea, ¿ok? Y la llave foránea va a estar entre el campo ID venta, o sea, de la tabla de venta detalles, y y el ID venta de la tabla ventas, después de que incluimos el campo de la tabla en la cual vamos a crear, estamos ejecutando el código, viene la palabra reservada reference y luego después viene el nombre de la tabla y entre paréntesis el campo con el que va a estar relacionada. ¿Ok? Entonces aquí estamos creando una relación entre la tabla ventas y la tabla ventas detalle, que es la tabla ventas, pues es la que tiene el encabezado, el número de folio, la fecha, el proveedor o qué sé yo. Y la tabla detalle, pues es la que va a llevar el detalle de cada uno de los materiales que se estén comprando o que estén ingresando al inventario. ¿Ok? Entonces, ejecutamos. Listo, ahí está ya la relación con la tabla esa. Y nos falta también la relación con la tabla unidades de medida. Recordemos que mencioné en la clase anterior que esta tabla no va a tener relación con la tabla empresa porque la tabla empresa está relacionada con la tabla ventas, ¿ok? Y al estar relacionada la tabla ventas con la tabla detalle, pues automáticamente ya quedan conectadas las tres, ¿de acuerdo? Entonces, creamos igual la llave foránea ahora con el campo, con la tabla medidas, ¿verdad? Con la tabla medidas mediante el campo ID medida. Recuerda, estos campos no se tienen que llamar necesariamente igual, ¿eh? O sea, tú le puedes poner el campo, el nombre que tú quieras, en este caso en la tabla ventas, pero sí tiene que ser del mismo tipo y pues obviamente los tienes que indicar acá, ¿no? Digo, si no te quieres confundir, pues decláralos de la misma manera para que de esa manera no tengas que batallar a la hora de hacer las relaciones. Ejecutamos, listo, ahí está. Entonces ya terminé de crear estas estas relaciones. Entonces ya lo tenemos listo. Voy a ir entonces, perdón, ejecuté la otra ventana. Voy a cerrar esto y voy a continuar entonces con el formulario. Voy a venir acá. Y dijimos que estábamos en el formulario medidas. Ok, en el formulario medidas voy a poner esto. Voy a venir acá. Compras, clientes, medidas. Ok, voy a poner esto más o menos por acá para poder estarlo viendo aquí.
Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Tengo aquí el formulario que dijimos que iba a ser para las unidades de medida y tengo acá la tabla, ¿ok? Perdón, tengo acá la estructura de la tabla para estar viendo los nombres de los campos. Perfecto, ahí está. Muy bien, entonces, bueno, voy a necesitar acá ver esta parte para poder ver. Voy a hacer un poco más pequeño, más angosto. Sí. Porque necesito estar viendo el cuadro de la ventana de propiedades. Ok, entonces selecciono el campo. Recuerda que este campo ya estaba incluido acá y a este campo le voy a poner ID, medida, que es como se llama mi campo de acá de la tabla. Ok, luego sigue el de fecha C. Recuerda que el de fecha C, ese campo no importa, puede estar oculto, no lo necesitamos que esté visible, pero lo vamos a dejar visible primero para que vayamos viendo cómo funciona. Ok, y luego necesitamos uno que se llame una unidad de medida, perdón, y otro que se llame descripción. Entonces vamos a necesitar 3 campos aparte del de unidad de medida. Entonces aquí tengo uno, voy a copiar la etiqueta y voy a copiar el cuadro de texto y voy a copiarlo 2 veces, pegarlo 2 veces, perdón. Entonces voy a poner este acá y voy a acomodar este acá. Recuerda, cada campo tiene que tener el mismo nombre como está en la tabla. A este le voy a poner fecha C. Fecha C, a este le voy a poner U medida y a este le vamos a poner descripción. ¿Ok? Y acá le podemos poner aquí si quieres ID medida. Aquí le podemos poner fecha de creación. De preferencia, este de fecha de creación lo vamos a dejar bloqueado. ¿Ok? Seleccionamos, venimos acá a la propiedad locket y le ponemos verdadero. ¿Ok? A este dijimos que era unidad de medida y este dijimos que era descripción. Perfecto. Entonces, ya tengo aquí ID de la medida, fecha C, U medida y descripción. ¿Ok? No he hecho absolutamente nada más. ¿Ok? No he hecho absolutamente nada más. Simplemente asigné estos campos, ¿ok? Estos controles, en realidad asigné estos porque los otros ya existían, pero les cambié el nombre y les cambié el título o el caption a las etiquetas estas, ¿ok? En teoría, este formulario debería de funcionar solamente al abrirlo. Por ejemplo, si yo vengo acá y le voy a poner unidad de medida, le voy a poner pieza, lo guardo y mira cómo ya se me guardó. Acá abajo me dejó los datos, pieza, aquí la unidad de medida y acá me puso la hora a la que se guardó. La hora tiene diferencia porque es con la hora del servidor, ¿ok? Esa parte voy a investigar cómo la puedo modificar, pero no tiene mayor relevancia ahorita. Simplemente es para que veamos que la hora se agrega de manera automática sin que yo la ingrese, ¿ok? Y me creó automáticamente el ID número 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo crear otra unidad de medida. Recuerda que no debo de poner nada en ID y por eso el campo está bloqueado, ¿ok? No puedo escribir ahí, ni tampoco voy a poder escribir en el campo fecha. Entonces, voy a venir acá y voy a poner kilogramo. Le voy a dar guardar. ¿Ok? Y me dice los datos han sido guardados. Si yo hago una modificación y le digo que no eran kilogramos, sino kilogramos, le pongo la S y simplemente le doy guardar. ¿Ok? Me voy a desplazar al primero que se llama pieza, o el que era la pieza, me regreso al otro y aquí lo tengo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo un dato más? Le pongo KGMS y lo quiero guardar. Me dice que el campo es demasiado pequeño. Recuerda que a este campo, que es la unidad de medida, voy a venir acá,
Mira, recuerda que a U medida le pusimos que eran únicamente 3 caracteres, ¿ok? Entonces no podemos, por más que querramos, no vamos a poder. O sea, yo le puedo poner 4, 5, 6 o lo que sea, pero no voy a poder, me va a marcar error, me dice que el campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que le estamos enviando. Entonces, el utilizar esta función, como decía, ya tenemos por defecto controlado toda esa parte, ¿ok? No necesitamos decir, a ver, ¿cuántos caracteres le definí este campo? Ah, 3. Ah, ok. Antes de guardar, voy a ver cuántos caracteres tiene y si tiene más de 3, voy a enviar un mensaje. No, esa parte no la estamos tocando absolutamente para nada. Simplemente el error me lo va a regresar el manejador de la base de datos en caso de que ocurra un error cuando trate de guardar los datos o de insertar los datos, ¿verdad? Ese error lo va a recuperar la función y nos los va a mostrar aquí. Por eso nosotros no tenemos que hacer adicional nada. Entonces, como te dije, realmente lo que hicimos fue crear la definición de la tabla. Bueno, la definición de la tabla la creamos ayer en la base de datos, ¿no? Pero hablando del objeto, acá en la hoja PS objetos BD, únicamente tuvimos que venir a capturar aquí sus datos, los datos, el nombre del formulario, el nombre de la tabla, el título, mira, catálogo de unidades de medida que le pusimos acá, es el que aparece aquí. El campo ID medida tiene que ver para cuando se guardan los datos, ahorita vamos a ver. El campo búsqueda, ahorita vamos a ver por qué no nos funcionó en la otra. Y datos, la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el siguiente, por ejemplo, estoy aquí y quiero buscar el de KGM. Vamos a ver si funciona y si no, ahorita lo vamos a revisar. Ok, bueno, ahorita voy a revisar por qué me aparece esa parte ahí. Creo saber dónde está el error, pero ahorita lo revisamos. Ok, entonces, como puedes ver, el crear el formulario y darle lo que necesita o poner su información, no va a ser mayor problema siempre y cuando tú quieras utilizar, como decía, ¿verdad? Durante el curso vamos a estar utilizando estas funciones, pero si en el futuro o después de que tú ya tengas o estés creando tus proyectos, si lo haces obviamente a partir de tomando esta base, ¿verdad? Pues tú sabrás si quieres cambiar la parte de las funciones. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Como mencionaba, únicamente creamos los campos, ¿verdad? Y les pusimos los nombres correctos. Este botón de acá es un botón adicional que no tiene ahorita código, pero lo dejé ahí porque lo vamos a estar necesitando y simplemente lo podemos renombrar o copiar las veces que lo necesitemos, ¿ok? Pero ¿qué vamos a necesitar entonces? O mejor dicho, ¿cómo es que funciona? Bueno, en la introducción mostré el código de manera rápida, ¿verdad? Y esta es la parte que me gustaría mencionar. No voy a explicar de manera detallada y obviamente sería muy largo poder escribir todo este código porque realmente me tomó bastante tiempo el poder llegar a esa definición y obviamente conforme van saliendo o surgiendo ideas nuevas, pues lo voy modificando y le voy haciendo cambios, ¿no? Pero, ¿cómo es que funciona esta parte? Para que no tenga que hacer nada de movimientos que no tenga que estar cambiando los títulos de los formularios y todo, pues bueno, básicamente todo se basa en esta parte, ¿no? Como decía, parte de la conexión entre la tabla y el formulario depende de esta hoja, obviamente, ¿ok? Pero ¿cómo se establece la conexión? Bueno, cuando nosotros abrimos, voy a poner el procedimiento al inicializar. Este procedimiento es el primero que se ejecuta cuando abro el formulario, en este caso es el formulario medidas, ¿ok? Cuando se ejecuta este formulario, tengo aquí definido una variable del tipo worksheet que hace referencia a la hoja PS objetos BD, que es allá donde tenemos la definición o la conexión entre el formulario y la tabla, ¿no? Esta hoja de aquí, ¿ok? Entonces, establecemos esta variable hacia esa hoja, ¿ok? Y luego, with me es un bloque de with para el me hace referencia a este formulario. ¿A cuál formulario? En el que estamos ahorita, FRM medidas, ¿ok? Lo hago para no tener que estar escribiendo cada vez que haga referencia a algún control o algún objeto, o mejor dicho, al mismo formulario. Entonces, el punto caption se refiere al título del formulario, no al que dice catálogo, ¿ok? No al que dice catálogo acá, aquí. A este no se refiere a este de acá, donde dice user form 1
A ese se refiere el caption del formulario. Aquí le estamos asignando el valor de esta variable o de esta función que se llama app-nombre. ¿Qué significa app-nombre? Es una constante pública que tengo definida acá en el módulo PS aplicación y simplemente dice app-inventario, ¿ok? Entonces, cada vez que yo mando llamar eso, pues me va a aparecer ese texto ahí. Entonces, después tengo una variable fila que la he definido, mira, justamente aquí arriba también a nivel del procedimiento y el número de fila, perdón, la variable fila va a traerme la fila en la cual se encuentra, ¿verdad? El nombre de este formulario en la hoja. Ok, lo va a venir a buscar aquí en la hoja, en esta hoja, y va a ir a buscar FR medidas porque es como se llama mi formulario, ¿verdad? Y si lo encuentra, por ejemplo, aquí, obviamente lo va a encontrar en la fila 5, ¿verdad? Entonces me va a decir, mira, ¿sabes qué? Está en la fila 5, ¿ok? ¿Cómo lo busca? Este no fila, se refiere a número de fila, es una función que está incluida aquí, va esa incluida también en todo el código, y lo que hace esta función es que utiliza coincidir, ¿ok? Utiliza coincidir, hace uso de la función coincidir para determinar si ese dato existe, ¿ok? Pero dentro de esta misma función, ojo, dentro de esta misma función, no fila, que me sirve para buscar el número de fila en la que se encuentra un valor buscado, adicional a ello, estoy utilizando la función EH, que lo que se refiere es existe hoja, es una función también que está incluida aquí en el código, que esta te permite saber si una hoja existe, le pones el nombre de la hoja y te dice si existe o no existe. Entonces, básicamente aquí te dice que en caso de que la hoja, la cual estoy pasando por parámetro, no exista, pues no fila va a ser igual a -1, ¿verdad? Y en caso contrario, pues ya va a continuar y va a ir a buscar acá. Entonces, si encuentra algún error porque no encuentra el valor buscado, como es el caso de coincidir, que al igual que buscar B, cuando no encuentra algo te marca un error, le estamos diciendo que en caso de que sea un error, como estamos diciéndole que se salte el error y como es una variable del tipo long, en caso de haber algún error me va a retornar 0, ¿ok? Quiere decir que el formulario no existe o el nombre no existe allá en la hoja y en caso de que lo encuentre, pues me va a decir en qué fila se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces eso me va a hacer no fila. Entonces en este momento ya tengo yo guardada en fila, tengo el valor, en este caso dijimos que estaba en la fila 5. Entonces, si fila es mayor a 0, entonces continuamos con esta parte, ¿no? En caso de que no sea mayor a 0, es esta parte de acá, y dice, no hay una configuración definida en la hoja PS objetos, aquí debería ser PS objetos BD porque ya la cambié la referencia, para el formulario, ¿ok? Y luego me pone para el formulario punto .name, porque es recuerda que estábamos con un bloque de with, entonces el punto .name se refiere al nombre del formulario, y le ponemos un mensaje PS critical, que este mensaje se hace a través de esta función que también la tienes incluida aquí y está incluida en la llamada, está incluida en todos los formularios porque como es un templete tienen la misma estructura, ¿no? Entonces, esta función que tienes aquí para que la estudies, probablemente ya la has visto en otro curso y si no la has visto, pues ahí estúdiala, te permite establecer un mensaje contemporizador para que después de cierto tiempo se desaparezca. Entonces, voy a hacer algo, voy a venir acá y le voy a poner, voy a agregar una S al nombre del formulario, quiere decir que el formulario que yo voy a abrir, en este caso el de medidas, no va a existir ahí en mi hoja, ¿ok? Entonces lo voy a ejecutar, perdón, medidas, PS objetos BD. A ver, se me hace que está BD. Ya me hizo quedar mal. Fila. Medidas. A ver.
Ok, está. Lo que pasa es que estaba abierto. Ok, ahí está. Me dice, no hay una configuración. Mira, lo voy a volver a abrir. Le voy a poner más tiempo. Le voy a poner más tiempo para que podamos ver el mensaje. Acá no tiene tiempo, pero por defecto tiene 3 segundos. Le voy a poner 10. Ok. Entonces, cuando yo lo ejecuto, me dice, no hay una configuración definida en la hoja PS objetos. Recuerda que dije que aquí le iba a cambiar aquí. Para el formulario FR medidas. Este formulario se llama FR medidas, el que estoy visualizando. Y ahí en la hoja no dice FR medidas. Bueno, dice medidas, pero tiene doble S. Entonces, como no hay una relación, entonces no puede conectar, mejor dicho, a este formulario que estamos viendo, ¿verdad? Pues no le puede hacer una conexión con la tabla. Y la conexión con la tabla la va a hacer pues en el momento que la encuentre acá, ¿no? Si encuentra el nombre del formulario, va a tomar el nombre de la tabla. Ok, entonces como no existe una conexión, pues este botón no funciona, este tampoco, este tampoco. Bueno, el de cerrar sí funciona, perdón. Voy a volver a abrirlo. El de buscar, pues no funciona, dice el campo vacío, porque pues no existe el campo, no existe en la tabla. Esta parte tampoco funciona, el único que funciona pues es el botón de cerrar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si le cambio acá, le voy a dejar medidas como tal y le voy a dejar acá, perdón, voy a cambiarle acá en el de medidas, le voy a dejar medida, ¿ok? Le voy a dejar medida ahí y voy a ejecutar de nuevo. Ahora me dice, perdón, estaba abierto. No hay una configuración definida, otra vez. A ver, inicializar. Ok, ahí está. Creo que está pasando algo. Ahorita lo voy a revisar con la parte de la conexión, la configuración de aquí. A ver, es esta parte de aquí. Cuando se cambia, esta hoja se actualiza, entonces esa parte era la que estaba fallando. Pero, por ejemplo, aquí me dice, la tabla TBL medida no existe en la base de datos MDB. Entonces, como le cambié la tabla aquí, ahora me dice que la tabla medidas no existe. Existe el formulario, ¿ok? Pero no existe la tabla. Entonces, como decía, esta parte tiene que existir, tanto el formulario como la tabla deben de existir para que se pueda crear esa conexión. Una vez que se pueden conectar el formulario y la tabla, entonces ya voy a poder abrir el formulario de manera correcta y ya voy a poder estar trabajando con esto. Recuerda, todo esto es para que no tengas que modificar absolutamente nada del código, ¿ok? O sea, lo puedes modificar, pero a lo que me refiero es que no hay necesidad de que escribas nada si quieres hacer tus formularios rápido porque tienes que capturar información y qué sé yo. Entonces, no tienes que escribir absolutamente nada de código. Lo único que tienes que hacer es crear esta definición aquí en esta hoja, ¿verdad? Crear esta definición en esta hoja, poner los datos correspondientes, recuerda, el nombre del formulario de manera correcta, el nombre de la, mira, el nombre del formulario no deberías de tener ningún problema si no lo cambias, ¿ok? Porque una vez que lo escribes aquí y ejecutas el procedimiento el icono para que se cree el formulario, ¿verdad? El formulario va a existir con este nombre de acá. Si en el momento de que lo creaste o después vienes y cambias el nombre, pues obviamente ya no va a existir ese formulario, ¿de acuerdo? Pero mientras no lo cambies, pues el formulario siempre va a existir porque lo ejecutaste el procedimiento. Entonces, te debes de asegurar que el nombre de la tabla sea correcto. Perfecto. Entonces, si es así, ya tenemos la información. Entonces, aquí tengo la unidad de medida, las unidades de medida y tengo la descripción. ¿Ok? No necesito hacer ya nada más. Ahora, vamos a revisar en el código que estábamos revisando. Dijimos acá, ok, ya tenemos el nombre de la fila, dijimos que era el 5. Luego tengo una variable, mira, definidos a nivel global, a nivel módulo de formulario, tengo varias variables, perdón por la redundancia, tengo una variable llamada tabla del tipo string, una variable campo ID que se refiere al nombre del campo llave primaria que existe en la tabla, ok, se llama campo ID.
campo buscar ID. El ID probablemente esté por demás aquí, pero así lo dejé y ya no lo quise cambiar para no entretenerme más, ¿ok? Del tipo string, ok, este campo ID se refiere, como decía, al campo que es la llave primaria. El campo buscar ID se refiere al campo en el que vamos a buscar o en el que va a buscar el buscador que trae el formulario, ¿ok? Estos dos se refieren a estos que tenemos aquí, ¿ok? Campo ID y campo búsqueda. ¿Y cómo sé? Ahorita lo vamos a ver cómo lo va a definir aquel procedimiento. Tengo otra variable, o mejor dicho, bueno, una variable del tipo objeto, que es del tipo addDB_record_set, que es donde vamos a guardar el conjunto de registros que vamos a recuperar de la base de datos de la nube. Tengo otra variable que está bien acá, me quebré la cabeza para definirla, le puse todo bien, del tipo booleano, y una que se llama buscador OK del tipo booleano también. Esto me va a indicar, ¿verdad? Si todas las comprobaciones que voy a hacer, cada comprobación que vaya haciendo, pues le voy a ir diciendo que todo bien está OK. En caso contrario, le va a decir que es falso. ¿Qué va a comprobar? Va a comprobar que haya conexión a internet porque es necesaria. Va a comprobar que exista la base de datos, que exista la tabla. Ahorita vamos a ver esa parte. Y el buscador OK. Entonces, acá me dice, OK, tabla. ¿A qué va a ser igual tabla? Recuerda que tabla la tengo acá del tipo string. Entonces me dice que tabla va a ser igual al objeto que definimos acá, que se refiere a la hoja PS objetos BD, al rango B, en la columna B y en la fila que obtuvimos, que en este caso fue la 5. Entonces, en B5 me va a asignar TBL medidas, que es la tabla, ¿ok? Y de la misma manera con cada una de las variables. Bueno, al control etiqueta punto LBL título, le agrega el título de lo que tiene en la columna C, que es esto que tenemos aquí, catálogos de unidades de medida, se lo asigna a este control que tengo acá, que se llama LBL título, ¿ok? Entonces, continuamos. El campo ID, ¿qué voy a guardar en campo ID? Voy a guardar lo que tengo en la columna D, que es el nombre del campo de la llave primaria, y en campo buscar ID, lo que tengo en la columna E, que es el campo en el que voy a buscar, ¿ok? Luego vamos con el buscador. Le dijimos aquí, si no hay un campo definido, lo ocultamos, ¿ok? Aquí se me muestra el buscador. No funciona todavía, pero aquí lo puedo ver, ¿ok? Dice que si no tengo un campo definido, no me lo va a mostrar. Voy a quitarlo de aquí y voy a ejecutar el formulario y ya no me aparece el buscador. O sea que si yo no quiero que me aparezca el buscador, simplemente quito el nombre del campo aquí, ¿ok? Lo voy a volver a poner para que me aparezca, para que probemos ahorita por qué no funciona. Entonces, ahora sí, si ya lo tengo definido, aquí está, ¿ok? Entonces, continuamos. En caso de que esté vacío el campo, me los va a ocultar todo lo demás, ¿no? Y en caso de que sí esté definido un campo, aquí es donde se hace la comprobación. Me dice, existe campo tabla, aquí está mal, aquí debe de ser igual a true. ¿Ok? Al momento, mira, vamos a dejarlo así y voy a buscar la unidad de medida KGM. KGM. Y me va a decir que no existe. O mejor me dice, el campo U medida no existe en la tabla, ¿ok? Pero esto es porque esta parte de aquí está cambiado. Lo cambié, pero no lo cambié en el templete, sino lo cambié en otro formulario. Por eso me quedó de esa manera. Pues si busco KGM, me va a decir ahora buscar y ya me cambió ya automáticamente al registro en el que se encuentra. Entonces, este buscador que probablemente pueda ser muy... pudiera ser a lo mejor muy austero en el sentido de que pues solamente te permite buscar en un campo, pero la realidad es que es muy funcional y puedes utilizarlo o no puedes utilizarlo, como decía. Si no lo quieres utilizar, simplemente quitas, para que no modifiques el código, lo único que tienes que hacer es quitar el campo en la columna E, acá en la tabla, ¿verdad? Nada más lo quitas y automáticamente no te va a aparecer aquí en el formulario. Perfecto. Entonces ya vimos que ahí la parte de que no funcionaba era por eso. Ahorita lo voy a modificar en el templete para que se vaya, cuando lo tengas, ya lo tengas de manera correcta. Regresamos o continuamos. Vamos a ir ahí a seguir acá. Entonces, en caso de que dijimos, si está vacío, lo oculta. Ok, si no está vacío, verifica, ¿verdad? Que el campo exista.
esta función, bueno, eso es una función que está incluida, que lo que hace es revisa, ¿ok? Va y revisa en la base de datos, pero ¿en qué tabla va a revisar? Bueno, la tabla, ya recuerda que ya está definida en la variable tabla, que no necesitamos nosotros asignárselo ni nada, simplemente va y lo busca en base al nombre del formulario, lo busca en la tabla de los objetos, ¿ok? Y luego, ¿cuál es el campo que busca? El que tenemos también guardado en nuestra variable campo buscar ID, ¿ok? Entonces, si lo encuentra, la función me retorna un valor de verdadero o de falso. Entonces, en caso de que el retorno de la función existe campo, ¿verdad? Que esa es una función que vas a encontrar acá en el módulo que se llama PS Funciones ADO. Aquí vas a tener un chorro de funciones para que las estudies. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son como unas 15 o 16 funciones, ¿ok? Que son todas las que utilizamos aquí para conectarnos con la base de datos y solicitar información o buscar información, validar información. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada una de ellas conforme lo vayamos requiriendo. Entonces, esta de existe campo en realidad es una función que hace una llamada o envía envía ciertos datos, en este caso el nombre del correo electrónico, la clave, la base de datos y el nombre de la tabla y el nombre del campo para poder validar. Recuerda que la base de datos está en la nube y como es Access no tenemos otra manera de conectarnos, ¿ok? Esta es la única manera de que podemos hacerlo, entonces tenemos que validarlo a través de hacer una llamada a una página web y esa página web es la que se conecta ya con la base de datos y en caso de que encuentre algo, de que exista, pues la página está preparada para que solamente me retorne un texto, que el texto que me va a retornar la página es el FLD, que significa a campo. Sí, le puse yo que me dijera que en caso de que exista el campo le ponga este texto. Entonces se evalúa aquí en el retorno de la función, si en caso de que el retorno o el estatus de mandar llamar a esa página sea un estatus 200, que quiere decir que sí encontró la página y no ocurrió ningún error, evalúo si la respuesta es igual a esta, entonces existe campo es igual a verdadero y si no existe campo es igual a falso. No me meto en muchos problemas ni en mucho detalle de esa función, simplemente si existe le digo que sí y si ocurre un error o cualquier cosa, simplemente le digo que es falso, ¿ok? Entonces, si existe el campo que definimos ahí en la tabla, que es donde vamos a realizar la búsqueda, pues decimos que el buscador OK es igual a verdadero. Recuerda que buscador OK es la variable que también tenemos definida acá, aquí arriba. ¿Ok? Entonces, seguimos. Continuamos después de que ya revisamos esto, revisamos la conexión a Internet. Esta función de online, esa está agregada aquí en un módulo que se llama MDL Internet. Este módulo o este código no es mío, este código lo tengo por ahí que lo recogí de Internet hace ya muchos años, ¿verdad? Pero es totalmente funcional, tiene algunas otras funciones que tú puedes utilizar también. Básicamente lo que hace nada más es que la función online lo que hace es te regresa el valor de verdadero o falso si es que tienes conexión a Internet. Lo que puedes hacer, ejecuta esta función o ejecuta en la ventana de inmediato esta función, desconecta tu Internet de tu computadora, ya sea el cable o el wireless, y en caso de que no tengas Internet, te vas a dar cuenta que te dice falso. Entonces, así es como podemos evaluar. Entonces, si no estamos en línea, le decimos que no hay conexión a Internet y pues por acá prácticamente se sale, ¿no? Termina hasta por acá. Si existe conexión a Internet, revisamos ahora el hosting que esté configurado. Si no hay host, o mejor dicho, si no hay host, que la función hay host me retorna también si hay un hosting ya definido para el usuario que se está utilizando en la aplicación. Me dice el hosting del usuario, ¿cómo dice? Favor de capturar el correo electrónico y la clave para validar la configuración. Esto es si acá en la configuración, aquí no tenemos un correo electrónico o una clave porque agarramos este archivo y nos pusimos a hacer todo lo demás, pero nunca hicimos la parte de validar el correo electrónico y la clave, entonces me va a saltar ese error de que no hay definido esa parte, ¿ok? Entonces, en caso de que esta parte sí existan estos datos, pero todavía no está creado el hosting, o sea, no has hecho el proceso de crearlo, recuerda que eso viene en el video anterior.
me va a decir acá que el hosting no está configurado. O sea, ya existen los datos en el formulario de configuración, pero no le diste en crear hosting en esta parte de acá. Tiene los datos, pero no le diste crear host, ¿ok? Le tienes que dar crear host para que se te cree y te va a decir aquí el hosting ha sido configurado exitosamente. Entonces, en caso de que existan los datos, pero no lo has creado, te va a decir acá, ¿dónde está? Te va a decir acá que el hosting no está configurado, ¿ok? Perfecto. Entonces, en caso de que todo esto lo pase, verificamos ahora que la base de datos exista. ¿Qué base de datos? Esta también que aparece aquí en la configuración. Ok, esta que dice aquí datos.mdb, esa es la que viene, esa es la que por defecto está asignada cuando configuras el hosting. Ya más adelante, cuando lleguemos a la parte de crear otra base de datos y todo lo demás, vamos a ver o vamos a hacer el formulario para crearla. La función ya está definida, pero vamos a crear el formulario y entonces en ese momento tú vas a poder cambiar la base de datos para esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos acá. Luego verificamos, verificamos si hay base de datos. Le ponemos aquí IBD y tenemos una función que se llama base de datos. Voy a ejecutar acá. Tenemos una función que se llama base de datos, que básicamente me da datos.mdb, que es lo que existe allá en la hoja de la configuración. Y luego la función, esta que dice AIBD, ¿ok? Esta función me pide una base de datos, me dice cuál es el nombre de la base de datos para buscarla y verificar si existe en tu hosting, que ya debes de tener obviamente configurado, ¿verdad? La ejecuto y me dice que es verdadero, ¿verdad? Me dice que es verdadero esta parte de aquí. Entonces, una vez que lo comprueba, ¿verdad? Una vez que lo comprueba, continúa. En caso de que no exista, pues también me va a decir, por acá está, me vengo hasta acá hasta abajo, en caso de que no exista. Ok, en caso de que no exista, me va a mandar el mensaje de que no existe, ¿ok? Entonces, continuamos, si existe, verificamos ahora si la tabla, existe tabla, esta función existe tabla, me va a retornar también un valor, si la tabla existe. ¿Qué tabla? Recuerda que tabla, esta variable tabla me almacena el nombre de la tabla que está conectada con el formulario. Entonces, en caso de que no sea verdadero, me dice que la tabla no existe en la base de datos, ¿ok? Y es la parte que me mostraba hace rato cuando cambié el nombre de la tabla y abrí el formulario, ahí me decía que no existía, ¿ok? Y si todo esto pasa, mira, verifica entonces que exista la tabla, verifica que exista la base de datos, verifica que haya hosting y verifica que estemos en línea. Son 4 cosas las que verifica, ¿ok? Adicional a ello, verifica también que el formulario y la tabla estén relacionados. Entonces, hay 5 cosas que valida antes de poder entrar. Por eso, recuerda que como es una conexión a la nube, por eso cuando ejecutas el formulario, tarda unos cuantos segundos. Obviamente va a depender de tu conexión a internet y de la velocidad de tu computadora. Puede que eso tarde un poquito más o puede que tarde un poquito menos, pero creo que nunca supera los 2 o 3 segundos, ¿no? Dependiendo del formulario que abras. Entonces, si todo esto está bien, ¿ok? Hasta que llegué por acá, si pasa la parte de la tabla, o sea, aquí valida el nombre de la tabla y si no existe, aquí, esta parte es cuando no existe. Si existe, o sea, paso para acá y entonces le digo que todo bien es igual a verdadero, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir el todo bien. Establecemos el todo bien a verdadero y entonces mandamos llamar, ya ahora sí mandamos llamar a la función, mandamos llamar a la función, dame un segundito, aquí está, a la función PS Record Set Actions. Ok, esta función, ahorita la vamos a revisar también. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente me va a traer, esta función me va a traer los datos me va a traer los datos que yo tenga en la nube, ¿verdad? De esa tabla, porque aquí vamos a ver ahorita que le estamos definiendo la información, perdón, acá está, mira. Ponemos visible el primer registro, ¿ok? Todavía no estoy entrando a esta parte, ¿ok? Vamos aquí. Ponemos aquí y es con el PS abrir RST, que es esta función. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a poner visible el primer registro que tenga en mi tabla.
En caso de que no tenga registros, pues simplemente me va a dejar como si fuera un registro nuevo, ¿ok? ¿Qué hace esta función? ¿Qué le tengo que pasar? Me pide varios parámetros. Le estoy diciendo, ok, me dice, tienes que indicarme un objeto user form. Ok, le estoy diciendo me porque le estoy diciendo que es este formulario en el que estoy. Luego me está diciendo o me está pidiendo un objeto del tipo addb.recordset. Recuerda que acá arriba definimos uno que se llama RST del tipo addb.recordset. ¿Ok? Entonces, me lo está pidiendo y yo le estoy diciendo cómo se llama RST. ¿Ok? Luego me pide una instrucción SQL del tipo texto, que es la que me va a servir para descargar los datos de la tabla. Entonces le estoy diciendo select all, o sea, seleccioname todos los campos o todas las columnas de la tabla from, y la tabla es la que está almacenada en mi variable tabla, ¿ok? Lo tengo entre corchetes por aquello de que la tabla tuviera espacios o caracteres especiales, que ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, que lo ideal es que no lo tengamos configurado de esa manera, ¿ok? Y luego me pide el otro parámetro, el último parámetro me dice, ok, ¿cómo se llama tu campo ID? El que tienes ahí en la tabla, tu llave primaria. Ah, mira, lo tengo definido en mi variable campo ID. Recuerda que también lo definimos a nivel módulo, ¿ok? De manera global. Entonces, lo ejecuta esta función, pero esta función, ¿qué es lo que hace? Ok, voy a ir a la función ps abrir rst, ok, es esta que tengo aquí. Y básicamente esta función, esta es la función que se conecta a la base de datos en la nube, ¿ok? Si no tienes conocimiento de ADO, pues vas a tener que darle una leída por ahí, y si es que no lo tienes y no tomaste nuestro curso, lo puedes tomar, nos puedes contactar y te podemos ayudar en esa parte. Y si no, puedes leer, vas a encontrar mucha referencia en internet. Ahí te dejé ya unos recursos en el primero o el segundo video, no recuerdo en cuál fue. Ahí lo tienes para que busques información. Entonces, establecemos el record set, que en este caso es el que traemos acá, con cada uno de los parámetros. En el parámetro RST lo establecemos como un nuevo record set o un nuevo objeto. Aquí le indicamos esta parte de aquí, el rst.page_size, es únicamente para saber, le estamos diciendo, el objeto record set tiene esta propiedad para que nosotros le digamos cuántos registros tiene por página, como si vamos a decir que si tuviera 100 registros la tabla y yo le digo que quiero que tenga 10 registros por página, entonces el record set tendría 10 páginas, cada página tendría 10, ¿verdad? Si tuviera 95 registros, tendría 10 páginas, 9 de 10 y la décima página sería de 5 registros. Pero esta parte, ¿para qué lo estoy utilizando? Le estoy indicando que cada página va a tener un solo registro y básicamente me va a servir, únicamente la voy a utilizar para gestionar esa parte de que cuando yo ejecute el formulario me diga, mira, te voy a mostrar el de usuarios. Únicamente para que me ponga esta parte de acá, lo que aparece justo debajo del título a la derecha, 1 de 4. O sea, el registro en el que estoy, de un total de ¿cuántos? Ah, mira, de 4 registros, que básicamente son las páginas, y como la página le dije que cada página tiene un registro, pues entonces esta tabla tiene 4 registros y me dice 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Únicamente para eso es esa parte, para tener ahí de manera visible esa parte. ¿Ok? El tipo de cursor y el tipo de bloqueo no lo cambiamos, lo dejamos 2 y 3, es para que nos permita movernos y gestionar los datos a través del objeto record set y poderlos guardar de regreso a la nube. ¿Ok? El SQL, lo que estoy haciendo aquí a esta instrucción que le puse acá, cuando le puse select all o seleccionar todo de la tabla, lo que estoy haciendo aquí, le estoy quitando, en caso de que diga select, se la estoy quitando esto, lo estoy eliminando. ¿Por qué? Porque por alguna razón de seguridad en el hosting, de unos meses para acá, me empezó a marcar un error con otros proyectos que tengo, y pues llegué a la conclusión de que era esta parte, como que obviamente detecta, por cuestiones de seguridad, detecta que tratas de hacer estás tratando de seleccionar datos de una tabla o una base de datos, entonces me marcaba error, y entonces lo que tengo que hacer pues es que le tengo que quitar la parte del select, ¿ok? Y allá cuando lo recojo en la página, en esta página que se llama wsselect.asp,
allí en el código, le puse, ¿verdad? Que le adicione otra vez esa parte. Entonces, reemplazamos aquí y lo que sigue es que con el objeto record set le ponemos su origen o le establecemos un origen a dónde pertenece o de dónde va a traer los datos. Entonces, esta parte se conforma de el web service que se refiere a la página, va incluida la página, va incluido tu correo electrónico. Es necesario que se envíe también la contraseña que recibiste, porque se valida obviamente pues que tengas, que seas un alumno que está inscrito en el curso, ¿verdad? Que pagaste por este curso. Entonces, se valida que existan tus datos en la base de datos, ¿verdad? Y si no existen, pues simplemente te va a decir que tu hosting no está configurado, ¿no? Pero básicamente es eso. Hace una consulta a esta página que está compuesta la consulta por la consulta o la sentencia SQL que le pasamos acá, incluido el nombre de usuario, el nombre de la base de datos y y demás. Entonces, teniendo esa información, se hace la consulta, o mejor dicho, se le asigna la cadena de conexión al objeto record set y después se abre, ¿verdad? Mediante el método open, se abre y en este momento se establece la conexión con la base de datos en la nube a través de esta página web, ¿ok? Esta página web obviamente está en el hosting, ¿verdad? En el cual tienes allá configurado, bueno, no en el hosting, sino mejor dicho, en este web service que está aquí, en esta página o en esta dirección, ¿verdad? Existe esa página, esta página existe ahí. Entonces, a través de esa página se hace la consulta y esa página automática, bueno, mejor dicho, esa página se ejecuta en la nube y esa página es la que se conecta con la base de datos que tú tienes allá en tu suscripción, tienes allá en tu pedazo que se te asignó de hospedaje. Ahí tienes una carpeta, ahí tienes tus archivos y ahí hay una carpeta en la que se guardan tus datos. Entonces, se verifica, ¿verdad? Y se ejecuta esa consulta. Entonces, ahí es donde se establece la conexión con la tabla a través de la instrucción que le estamos pasando. Ok, después verifica si al momento de ejecutarse, como le pusimos acá, el on error, va a revisar, o mejor dicho, si existe un error se lo va a saltar, pero lo vamos a cachar aquí. Entonces le estamos diciendo que si hay algún error, o mejor dicho, que si es distinto a 0, o sea, si ocurrió un error, le vamos a decir que PS abrir RCT va a ser igual a -2, ¿ok? Y el -2 nos va a indicar, en caso de que yo lo evalúe, me va a indicar que hay un error en la conexión o que no se pudo establecer la conexión con la base de datos, ¿ok? Si no hay un error, continúa, pero ahora verificamos que existan registros. El objeto RST, o en este caso el objeto record set, tiene la propiedad BOF o las propiedades BOF y EOF. Entonces, esta significa que está al principio y esta significa que está al fin. ¿Ok? Si no está, o mejor dicho, si está al principio y si está al fin, significa que la tabla no tiene registros. Entonces le indicamos al valor de la función, le decimos que nos retorne un 0. Eso me va a indicar, ¿verdad? Si yo evalúo el retorno de la función, cuando lo abro, si es un 0, me indica que no hay registros, ¿ok? Si es -2, me indica que hay un error en la conexión. Y en caso de que tampoco, o sea, que no sea esta parte, pues quiere decir que sí se pudo abrir y si tuvo datos, entonces le digo que el valor va a ser igual a 1. Esto es por si yo quiero evaluar el resultado de la función y en base al resultado quiero mostrar un mensaje en el formulario, ¿ok? Entonces, en caso de que exista, le estoy diciendo aquí que la variable P que tengo por acá, se me hace que a nivel módulo, acá arriba, P del tipo doble, aquí voy. Le estoy diciendo que va a ser igual a 1 porque voy a estar posicionado en el primer registro. El control, hay un control en cada uno de los formularios, en este caso en el formulario template, que se llama TXT Current Record Set, que es para mostrar, es el que se muestra ahí que te ponía ahorita donde dice 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, es ese control, este control que está aquí, donde se muestra ese texto, es este control, así se llama,
¿ok? Y le estoy diciendo que va a ser igual a P, es en la página en la que estoy, en este caso en el primer registro porque se abre en el primer registro, de un total de el objeto record set tiene también una propiedad page count que me indica el total de páginas. Recuerda que el total de páginas me lo va a dar allá porque yo le dije que cada página iba a contener un registro. Por lo tanto, al momento de que yo se lo establezco allá arriba, ya se queda definida cuántas páginas tiene el objeto record set cada vez que yo lo abra. O sea, que si la tabla tiene 20 registros, las páginas van a ser también 20 porque dijimos que cada página iba a tener un registro, ¿ok? Entonces, esa parte me sirve únicamente para mostrar ese numerito ahí en el formulario. Después de eso, es necesario aquí hacer toda esta parte para asignar los datos a los controles, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? Básicamente lo que estoy haciendo le estoy indicando, ok, esta F es del tipo, aquí lo tengo, se me hace que está también a nivel formulario. Un segundo. Acá está. La variable f del tipo addDB.field, que es un campo del tipo campo de una tabla, ¿ok? Lo que estoy haciendo aquí, le estoy diciendo, ok, por cada campo que exista en el objeto record set, o sea, por cada columna o por cada campo que tenga, en este caso vamos a poner el ejemplo, la tabla usuarios o la tabla medidas, vamos a irnos con la tabla medidas. Por cada campo, ok, recuerda que F es los campos o un campo del objeto record set o en este caso de la tabla. Por cada campo que exista, ok, en la colección de campos del objeto record set, o mejor dicho, en las columnas o en los campos de la tabla medidas, que en este caso recuerda que tenemos 4, tenemos ID medida, fecha C, U medida y descripción, ¿ok? Por cada campo me vas a hacer lo siguiente, en este caso el objeto, campo del objeto record set tiene también varias propiedades y una de ellas es la propiedad type. La propiedad type me regresa el tipo de campo o el tipo de dato que almacena ese campo, ¿ok? El campo que está definido en la tabla. Recuerda que le definimos distintos tipos de campos, como es el caso de autoincrementable, campo fecha, campo texto, ¿verdad? Los integers, los bytes, todo ese tipo de campos, aquí me lo va a dar el f.type. Entonces, voy a hacer un select case. ¿Por qué? ¿Para qué es necesario esto? Yo simplemente le puedo asignar el valor al campo sin ningún problema, ¿eh? O sea, no sería necesario esta parte, pero como quiero que tengan el formato correcto, por eso es que lo estoy haciendo de esta manera o fue necesario hacerlo. Entonces, hay muchos que están aquí comentados porque pues he estado cambiándole, modificándola, pero parece que ya quedó. El tipo 2, el tipo 3 y el tipo 17 se refiere que es del tipo integer, del tipo auto o long, que son la llave primaria, y del tipo byte, ¿ok? ¿Por qué las puse estas separadas? Porque estos, pues como son enteros, no llevan decimales, ¿ok? Por eso lo puse tal cual. Entonces, simplemente lo voy a pasar al campo. Ahora, ¿a qué campo se lo voy a asignar? Porque yo no sé, en esta función no dice cómo se llaman los campos de los formularios. Por eso te digo que no importa que tu formulario tenga 10 o 15 o 20 campos. Lo interesante, o mejor dicho, lo importante y el requisito es que se llamen igual que los nombres de la tabla. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer, que va a revisar cada columna, ¿ok? Cada columna de la tabla la va a revisar y lo que va a hacer es que va a tratar de asignarle, ¿ok? Al formulario, a los controles. Mira, el control del formulario que se llama fname, recuerda que F es el nombre del campo de la tabla. Entonces, cuando empiece a dar el ciclo, primero va a toparse con el ID medida, porque recuerda que son los datos de la tabla, ¿ok? Entonces, pero va a ir a buscar un campo que se llame ID medida en los controles del formulario y cuando lo encuentre le va a asignar el valor que tiene pues el campo, el mismo campo, pero dentro del objeto record set. Entonces lo que hace básicamente es va caminando por cada columna de la tabla, ¿verdad? Y esa columna, por ejemplo, se posiciona primero en el campo ID, ID medida y busca, o mejor dicho, le asigna ese valor, ¿verdad? No lo busca, le asigna directamente